Hola, mi nombre es Ivana Zaragoza. Actualmente estoy cursando la carrera de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Voy a hablarles sobre mi investigación que realizamos a lo largo de este semestre. Primeramente quiero mencionar que elegí el tema de la inclusión económica, específicamente en el acceso al crédito financiado por el sector privado en América Latina. Escogí este tema debido porque me llamó mucho la atención entender cómo funciona el papel del sector privado en temas sociales respecto a estos temas, ya que normalmente pensamos que el desarrollo o la reducción de la pobreza dependen más del gobierno, pero aquí me interesó investigar cómo las empresas también pueden generar impacto y poder ver más a fondo las diferencias que se tienen en cómo se ejecuta el sector privado su apoyo en comparación con el apoyo del sector público. A lo largo de esta investigación y después de realizar esta investigación, puedo decir que es un tema que sí me sigue pareciendo interesante y me gustaría indagar más respecto a ello, porque más allá de solo entender el acceso al crédito, me generó curiosidad de indagar más en el rol que tiene el sector privado dentro de este tipo de iniciativas. Me di cuenta en cómo hay algunas empresas que no solo participan como financiadores, sino como actores activos en los procesos de desarrollo, y también poder ver hasta qué punto llegan a involucrarse de manera más directa en apoyar temas sociales en todos los ámbitos. También me llamó la atención entender cómo es que algunas empresas también abarcan estos temas y de qué manera diseñan estas soluciones y cuál es su papel dentro de su papel de sector privado y qué aportaciones diferentes pueden hacerlo a lo largo de ser privado en comparación a lo público. Y eso fue lo que más me llamó la atención y muchas gracias. Hola, mi nombre es Gael de Lepiane. Yo hice mi investigación sobre la inversión social privada en la brecha salarial en América Latina. Lo que encontré es que la mayoría de los proyectos se enfocan en el fortalecimiento de capacidades, lo que puede generar una doble carga para las mujeres. También que se utiliza un lenguaje neutro y solo se incluye a las mujeres a proyectos que no fueron pensados para las mujeres, y se dice que ya tiene un enfoque de género. Gracias. Hola, mi nombre es América Torres. En mi trabajo yo respondo a la pregunta de cómo la inversión social privada puede servir como un mecanismo de construcción de paz territorial en América Latina. Este tema me llamó la atención por dos principales razones. En primer lugar, el semestre pasado llevé algunos proyectos sobre la construcción de paz, como la paz positiva es más importante. Entonces quise llevar un poco ese conocimiento a este semestre y por eso llevé esa línea de investigación. Y en segundo lugar, porque muy pocas veces había escuchado hablar sobre cómo las empresas pueden tener un rol en la construcción de paz, tomando en cuenta de que muchas veces oímos como la sociedad, el Estado, pero no regularmente las empresas. Al iniciar la investigación, debo de admitir que tenía una visión un poco limitada, porque pensaba en la paz únicamente hacia los conflictos armados. Sin embargo, al avanzar entendí que en América Latina los conflictos más frecuentes no tienen que ver con conflictos bélicos, sino que son más territoriales y están especialmente vinculados hacia el extractivismo. Uno de los hallazgos más importantes que tuve en esta investigación fue lo que ya mencionaba anteriormente, que la conflictividad en América Latina está profundamente ligada a un modelo de desarrollo económico histórico que está basado en la extracción de recursos. Este tipo de modelo ha generado conflictos socioambientales y territoriales, en donde las comunidades, que muchas veces son indígenas o rurales, como por ejemplo en Guatemala, en Perú, enfrentan desigualdades, acceso de recursos, falta de consulta efectiva y una desconfianza entre la empresa y el Estado. Y esto cambia la pregunta, ya que no es solo cómo evitar los conflictos, sino cómo operar dentro de ellos de manera responsable. Aquí entra el rol fundamental de las empresas, sabiendo que las empresas no son actores neutrales, sino que tienen este poder de ser actores que generan los conflictos mediante procesos nulos de consulta o cuando los beneficios se están distribuyendo de manera desigual y las comunidades no ven el retorno o el desarrollo debido a ese proyecto, o pueden ser los promotores de la construcción de paz. Entonces la inversión social privada aquí entra como una estrategia estructural orientada a transformar las condiciones del territorio. En mi investigación, además de hacer un análisis teórico sobre
la paz, la construcción de paz y todo este tipo de conceptos, también hice una revisión de casos, específicamente con la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Caicedo, que ambas son fundaciones que están basadas en Colombia, pero pues han tenido pues un impacto que considero que es relevante pues para comprender cómo las empresas podrían ser partícipes de la construcción de paz territorial en América Latina. En primer lugar, uno de los elementos que sí contribuyen a la construcción de paz es la participación real de las comunidades como co-creadoras y no solo como beneficiarias o receptoras del proyecto. En segundo lugar, el fortalecimiento de las capacidades locales y la generación de empleo. Por ejemplo, Fundación Ideas para la Paz tiene una iniciativa que es para la reinserción laboral de excombatientes, también la reconstrucción de confianza entre los diferentes actores, las empresas, el gobierno, el Estado, y pues claramente articular todos esos actores en una sinergia, pues para que colaboren de manera adecuada. Estos elementos pues permiten avanzar a lo que Galtung determina la paz positiva, que es no solo reducir el conflicto, sino transformar las causas estructurales del mismo. A partir de estos hallazgos propongo 3 recomendaciones clave para quienes quisieran adentrarse a la construcción de paz territorial en América Latina. En primer lugar, hay que entender que la construcción de paz va más allá de un simple desembolso de recursos. La construcción de paz es un proceso largo que implica la generación de confianza. De nada sirve si yo solo estoy dando transferencias o pretendo tener un impacto económico si no voy a tener la confianza entre mi comunidad. Entonces ese es un gran primer paso. En segundo paso, es fundamental pasar de la consulta a la co-creación. Las comunidades deben participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de los proyectos, no solo para mejorar los resultados y el impacto de los mismos, sino para generar legitimidad y evitar a gran costa los conflictos de territorio. En tercer lugar, orientar la inversión social hacia la inclusión económica. Esto implica integrar actores locales en las cadenas de valor, generar empleo y trabajar especialmente con las poblaciones vulnerables, como jóvenes, comunidades rurales o aquellas personas que están en proceso de reintegración. Finalmente, hay que decir algo muy importante, que la inversión social privada no debe de sustituir al Estado, sino fortalecer la gobernanza y la coordinación entre los actores para, asimismo, generar mejores resultados. Como reflexión final, debo decir que estoy satisfecha con los resultados que obtuve, ya que me llevó a entender el conflicto de otra manera, entendiendo que lo que yo creía como conflicto en América Latina va más allá, a condiciones que ya tenemos un poco más normalizadas por lo que es el extractivismo, y que pues las empresas no deberían de ver una situación de conflicto como un obstáculo, sino una estrategia, un momento para implementar estrategias más responsables que puedan llevar a la comunidad pues a un verdadero desarrollo. En ese sentido, pues digo que la inversión social privada tiene un potencial enorme si se lleva a cabo de manera inclusiva, sostenible y pues centrado en las personas. Y pues sí, les agradezco mucho la oportunidad y que tengan lindo día. Mi nombre es Frida Sofía Guadarrama Nájera, estudiante del TEC de Monterrey. Estos son mis hallazgos de mi investigación que gira en torno a los aportes que tiene la inversión social privada en la educación pública en México. Comenzamos por determinar que la educación es un derecho fundamental. Sin embargo, el contexto mexicano nos puede dar otra realidad. La cobertura es principalmente desigual, como muchos de los ámbitos en el contexto mexicano. La desigualdad es uno de los mayores problemas sociales que tienen impacto en todos los ámbitos del país. En Ciudad de México se cuenta con una cobertura del 125.7%, mientras que en Chiapas, en el sur, con una pobreza muy marcada, solo hay un 20.5% de cobertura. La brecha es enorme. Por otro lado, la prueba PISA, presentada por última vez en 2022, tiene más rúbricas, pero una de ellas nos dice que el 34% de los estudiantes mexicanos tienen conocimientos básicos en matemáticas, lo que nos indica que la calidad educativa mexicana está muy por debajo de lo que debería ser. El hecho de encontrarse en conocimientos básicos significa que está en el nivel más bajo al que se puede llegar.
Es por ello que se dice que la calidad reflejada en este tipo de pruebas no demuestra avances. Por otro lado, el gasto privado en educación está concentrado en el 30% más rico del país, nuevamente demostrando que la brecha de desigualdad es muy profunda. Ahora bien, las modalidades de la inversión social privada en México van desde becas, donde la Fundación Carlos Slim ha otorgado más de 700,000 becas y la Fundación BBVA más de 544,000 becas. Por otro lado, tenemos infraestructura y tecnología, donde nuevamente la Fundación Carlos Slim está presente y ha instalado más de 3,600 bibliotecas digitales, las cuales son de acceso público a todas y todos los estudiantes mexicanos. Por otro lado, la Fundación de Empresarios de Chihuahua aportó 10 millones de pesos en infraestructura dirigida a educación en Chihuahua. Las plataformas digitales también son un tipo de modalidad presente para la inversión social privada. El programa Capacítate para el Empleo, impulsado nuevamente por la Fundación Carlos Slim, cuenta con 12 millones de usuarios, mientras que el programa Supérate de BBVA tiene un alcance de aproximadamente 90,716 estudiantes. Y por último, las alianzas público-privadas. Esta modalidad representa un caso controversial, ya que nos preguntamos si este tipo de alianzas van a ser un complemento o representan una influencia negativa hacia la política pública educativa en México. El caso más emblemático y más conocido, ya que no existen muchos, es el de la Fundación Azteca bajo el modelo Escuela Nueva, el cual influyó en la creación de la nueva escuela mexicana. Pero como ya mencioné, esta modalidad es muy controversial, ya que hay muchos temas políticos y partidistas de por medio que presentan riesgos para la implementación efectiva de esta modalidad. Es por ello que mis conclusiones son las siguientes. La inversión social privada únicamente es un complemento al Estado. No puede ser bajo ninguna circunstancia un sustituto, ya que es compromiso del Estado otorgar, brindar calidad educativa correspondiente para todas y todos los mexicanos. Los aportes reales de la inversión social privada se ven reflejados en un ampliamiento del acceso a la educación por medio de becas, una reducción a la brecha digital por medio de las plataformas digitales y un mejoramiento de la calidad por medio de inversión en infraestructura o actividades de este tipo. Sin embargo, se presentan riesgos. Uno de ellos y de los más grandes es que la ayuda no llega igual para todos. Hay una distribución desigual, ya sea por territorio, donde territorios con mayor influencia política reciben más apoyos que los que menos, y esto a su vez es un caso donde los que más tienen, más reciben, y los que menos tienen, menos reciben. También hay casos de influencia corporativa en la política educativa, como ya se mencionó, por medio de la modalidad de alianzas público-privadas. Es por ello que hay una necesidad profunda de generar más modelos de transparencia, plataformas por medio de las cuales se compartan los datos de la inversión social privada dirigida a la educación pública en México, ya que también uno de los hallazgos de esta investigación es que no existe mucha información pública acerca de cuáles son los aportes que se tienen por medio del sector privado. Muchos de estos casos son dados por cláusulas de confidencialidad, por temas meramente preferenciales de las corporaciones, pero esto no es bueno para la política educativa, ya que se presentan riesgos como la corrupción, como
malversar fondos, como utilizar el tema de la educación para hacer prácticas no buenas. Por otro lado, se necesita una mejor coordinación y un marco normativo claro y eficiente que rija y que establezca las normas bajo las cuales la inversión social privada va a tener injerencia en la educación pública en México. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Michelle Yáñez y para el desarrollo de este paper yo me enfoqué en el impacto de la inversión social privada en la empleabilidad femenina en México. Es bien sabido que a pesar de haber tenido grandes avances en la materia, siguen existiendo muchísimas brechas y muchísimos obstáculos para las mujeres en términos de empleabilidad, especialmente en sociedades y contextos como el mexicano o el latinoamericano en general, que sufren de altos niveles de desigualdad e inequidad de género. Ahora, para desarrollar esta investigación yo tomé como punto de partida a la Fundación ADO, que es una fundación con sede en México que se encarga de desarrollar programas y proyectos de impacto social en el sur del país, principalmente en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Ahora, los proyectos de la Fundación ADO están enfocados a dos ejes. El primero es generar que las mujeres se inserten al mercado laboral y a la economía local. Al mismo tiempo, lo que busca es generar cierto nivel de independencia económica de las mujeres. Durante la investigación yo tuve la oportunidad de hacer dos observaciones en estos puntos y el primero es que este programa está diseñado para dotar a las mujeres de habilidades técnicas, sin tomar en cuenta cuál es su contexto social, incluso político. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres no se insertan al mercado laboral no porque les falten capacidades o habilidades técnicas, sino porque su contexto o la estructura no se los permite. ¿A qué voy con esto? Que pueden existir relaciones de poder o roles de género que sean socialmente aceptados e impidan que las mujeres accedan a este tipo de lugares. En segundo punto, me di cuenta de que a pesar de que este programa lo que busca es generar autonomía económica en las mujeres, hace falta muchísimo más planeamiento. ¿Por qué? Porque si bien este programa sí dota a las mujeres de cierto ingreso económico, no se asegura de que en realidad ese ingreso sea controlado por ellas y sea para ellas. Pues en ocasiones, dependiendo de cómo se desarrollen en su contexto familiar, es posible que este ingreso termine en manos de padres, de esposos o de hijos y no de ellas particularmente, lo que en realidad significa que no están teniendo una autonomía económica a pesar de contar con un ingreso. Mi conclusión con esto es que si bien la inversión social privada es sumamente importante para la empleabilidad femenina, tiene sus limitantes, pero son limitantes que se pueden solucionar si se hace un análisis un poco más integral de las situaciones y de los contextos en los que este programa piensa aplicarse, con el fin justamente de si dar una solución real o si aportar a una solución real, más que maquillarla o disfrazarla de ayuda. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos. Mi pregunta de investigación es de qué manera la inversión social privada puede influir en el sector de servicios de México. Esta sí tiene un impacto, pero no tan relevante, ya que esto es un problema estructural, ya que debería de mano del gobierno o del sector público es con las que deben de efectuar, pero sobre todo el área de oportunidad que tiene aquí la inversión social privada es el acompañamiento, ya que cumple con capacitaciones, pero no dan el acompañamiento necesario para que las personas realmente se puedan formalizar. Y de la parte de la inversión social privada y la parte del gobierno es que hacen falta estímulos y también sobre todo incentivos para que las personas se quieran formalizar, porque a veces no es que no puedan, sino es que no quieren, porque es mayor su beneficio en el sector informal que en el formal. Hola, soy Regina y hoy hay cosas que no se entienden desde la teoría. Se entienden creciendo en territorios donde el desarrollo no llega igual para todos, donde el lugar que nace se define totalmente hasta dónde puedes llegar. Mi investigación nace desde ahí, de haber crecido en un espacio semirural, donde la inclusión económica no es un concepto técnico, sino una realidad que se vive todos los días. Esta experiencia personal me incitó a generarme una pregunta estratégica y académica, esta hipótesis. Estudié, o más bien mi pregunta fue,
cómo se implementan las intervenciones de inclusión económica a través de la inversión social privada, comparando específicamente contextos rurales y urbanos en América Latina. Hoy vengo a evidenciar una brecha que seguimos ignorando. Los resultados de la investigación muestran diferencias estructurales bastante claras. En contextos urbanos, las intervenciones funcionan sobre sistemas ya existentes, ya que hay infraestructura, conectividad, acceso a financiamiento y redes institucionales que facilitan la ejecución. Pero en los contextos rurales, estas condiciones no siempre existen o existen de una forma muy fragmentada. Aquí las intervenciones no entran en un sistema, sino que tienen que construir un sistema. En lo urbano el enfoque suele ser individual, ya que buscan capacitación técnica, empleo, emprendimiento, acceso a financiamiento, estos famosos microcréditos. Pero en lo rural el impacto depende de lo colectivo, depende de cosas que totalmente no le hemos puesto mucha atención. En lo urbano los resultados se miden en rapidez y en escala, y en lo rural los resultados dependen del tiempo, de la adaptación y la permanencia. El hallazgo más importante es que cuando se implementan modelos urbanos en territorios rurales, sin rediseñarlos desde sus propias dinámicas, el impacto se reduce significativamente, ya que hay menor adopción, menor sostenibilidad y hay menor apropiación por parte de la comunidad. Entonces, las intervenciones no tienen que ser diseñadas desde la lógica urbana y luego adaptarla a la rural. Se tienen que diseñar desde la lógica de cada territorio, porque el territorio es fundamental. Cuando las intervenciones se diseñan desde el territorio, integrando liderazgos locales, respetando los mismos tiempos comunitarios y entendiendo las economías propias, los resultados cambian, porque se fortalecen las redes locales, aumenta la permanencia de los proyectos y la inclusión económica deja de ser como un acceso momentáneo para convertirse en una capacidad instalada. El territorio no es un lugar donde aplicamos la intervención, es el sistema que define si esa intervención funciona o no funciona. En América Latina el desarrollo no falla por falta de recursos, falla porque no siempre entendemos de dónde estamos interviniendo. Y si esta investigación dejó algo súper claro, es esto, que no hay inclusión económica real sin entender y trabajar desde el territorio. El futuro de la inversión social en América Latina no está en replicar lo que ya funciona en otros contextos. No hay inclusión económica real sin una comprensión profunda del territorio y no hay desarrollo sostenible si seguimos diseñando desde la distancia. Tenemos que adaptarnos a los espacios y a los territorios para que estas famosísimas intervenciones de inclusión económica funcionen como realmente queremos y llegamos a hacer un impacto. Hola, mi nombre es Alejandra Casillas y mi investigación trata sobre el tema de la contribución de la inversión social privada en la movilidad social de los jóvenes en América Latina, en donde mis principales hallazgos fueron que los programas que más abonan a la movilidad social son los que tratan temas de educación y de accesos a empleos dignos. Sin embargo, hay una falta de mecanismos robustos de medición de impacto y de monitoreo, que si se agregan a las declaraciones de impacto por parte de las fundaciones de la inversión social privada, se podría mejorar pues el impacto que se le tiene a la vida de estos jóvenes. La primera infancia es la etapa más determinante en la vida de un ser humano. Sin embargo, en América Latina, millones de niños y niñas siguen sin tener acceso a una atención integral de calidad. Mi investigación analiza cómo la inversión social privada puede complementar los esfuerzos del Estado sin sustituirlo. A través del análisis de distintos modelos y experiencias en la región, encontré que cuando el sector privado y el Estado trabajan en conjunto, el impacto puede ser real. La conclusión es clara: invertir en primera infancia no es filantropía, es una decisión estratégica y un imperativo social. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Yareli Camarena Méndez. Hola, soy Kenia Zamora y en mi investigación descubrí que el rol de la inversión social privada en proyectos de resiliencia hídrica es bastante limitada, ya que estos proyectos están más enfocados en infraestructura. Además, descubrí que hay una reducción del presupuesto que el gobierno destina para este sector hídrico. Por lo tanto, considero que hay una área de oportunidad bastante grande para la inversión social privada, ya que pueden hacer proyectos de gobernanza del agua y resiliencia hídrica que verdaderamente impacten en las comunidades y puedan ayudar a mejorar el problema del agua en este tipo de localidades donde se necesita mayor atención.
Hola, mi nombre es Alexa Ramos Ábrego. El trabajo que realicé fue acerca de la transición justa en América Latina y me enfoqué en sus limitaciones estructurales, en los dilemas económicos que implica y en el papel de la inversión social privada en todo este proceso. Al inicio la verdad me pareció un tema interesante, pero un poco teórico, o sea, entendía muy bien que tenía que ver con el cambio climático y la sostenibilidad, pero no dimensionaba realmente todo lo que implicaba. Igual, a medida conforme fui avanzando en la investigación, me empezó a gustar bastante el tema y pues me di cuenta que en sí la transición justa no es solo un tema ambiental, sino que conecta distintas dimensiones como la economía, la desigualdad social y pues hasta la forma en la que vivimos y consumimos todos los días. Bueno, básicamente la transición justa trata de cómo pasar a economías más sostenibles sin afectar de manera injusta a las personas que dependen de industrias contaminantes. Por ejemplo, sectores como la minería, el petróleo o el cemento, que son muy importantes en América Latina, pero que también generan muchísimas emisiones. Entonces, pues el reto está en cómo reducimos el impacto ambiental sin dejar sin empleo o sin ingresos a millones de personas. Bueno, después de plantear el reto, pues viene algo como interesante porque en teoría suena algo que se puede o que se podría hacer fácilmente, pero en la práctica es algo mucho más complicado y pues es justo uno de los puntos principales que encontré es que existen límites estructurales muy fuertes y pues en sí muchas de nuestras economías todavía dependen muchísimo de industrias intensivas en carbono, entonces pues no pueden cambiar de un día para otro sin generar problemas económicos graves. También hablé sobre el papel de las empresas a través de la inversión social privada, en donde pues todas estas acciones que hacen las empresas para apoyar a las comunidades donde operan como programas de educación, de salud, de acceso al agua o de capacitación laboral, es algo que me parece importante porque en sí ayudan, porque pueden reducir impactos negativos de la transición, sobre todo en las comunidades vulnerables. Igual otro de los hallazgos clave del trabajo es que estas acciones tienen alcance limitado, o sea, sí sirven, pero no solucionan de todo el problema de fondo. Muchas veces se quedan en mitigar o en compensar los efectos en lugar de generar cambios estructurales reales. Eso pues sí tiene que ver mucho con las empresas que también están limitadas por el mismo modelo económico en el que operan. Bueno, otro tema que me gustó mucho fue el de los patrones de consumo, porque muchas veces hablamos de sostenibilidad, pero seguimos teniendo estilos de vida que demandan muchísima energía y recursos. Entonces, pues se genera como este círculo vicioso en donde queremos productos más sostenibles, pero no estamos dispuestos a cambiar realmente nuestros hábitos o a pagar más por ellos, y es lo que frena la transición. Además, también entendí que no solo depende de las empresas, también las políticas públicas tienen un papel importante, pero sin regulaciones, sin incentivos o apoyo del gobierno, pues es muy difícil que las empresas puedan hacer cambios aún más grandes. Entonces, pues la transición justa sí necesita sí o sí una coordinación para que pueda darse. Igual algo que aparece mucho en el trabajo son los dilemas éticos. Por ejemplo, quién debe asumir el papel en la transición, pero pues no es justo que recaiga solo en los trabajadores o en la comunidad, pero tampoco es algo que las empresas puedan resolver solas. Entonces sí se necesita como esta distribución un poco más equitativa de las responsabilidades. Y bueno, ya en conclusión, una de las cosas importantes es que la inversión social privada puede ser una herramienta bastante útil dentro de la transición justa, pero no es suficiente por sí sola. Para que realmente funcione, pues se necesitan cambios un poco más profundos en el modelo económico, mejores políticas públicas y también cambios en la forma en la que consumimos. En lo personal, pues me gustó mucho trabajar con este tema. Creo que al inicio no esperaba que fuera tan complejo, pero fue justo lo que lo hizo interesante. Me ayudó a entender un poco que los problemas ambientales no solo se pueden ver de manera aislada, sino que también están completamente conectados con lo social y con lo económico. Y pues siento que es un tema actual muy relevante, sobre todo para América Latina, porque es una región que enfrenta muchos de estos retos al mismo tiempo, como desigualdad, dependencia de los recursos naturales y la vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, pues entender un poquito más este tema y estas dinámicas se me hace importante si queremos pensar en soluciones reales. Y eso sería todo. Gracias.